Buen día. En este trabajo llamado Analítica de Interacciones en GitHub implementada en Neo4j, hemos trabajado Cristina Vera, Sergio Zapata y la que habla, Silvina Migani. Nosotras dos pertenecemos al Departamento de Informática y Sergio al Instituto de Informática, ambos de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. El objetivo de este trabajo fue hacer analítica sobre los datos referentes a las interacciones realizadas entre desarrolladores de software dentro de la plataforma GitHub, implementada en un sistema de gestión de base de datos de grafos, concretamente en Neo4j. El proceso realizado comenzó con la extracción de datos de la plataforma GitHub para posteriormente crear y poblar la base de datos de grafos sobre la cual implementar las consultas de análisis y en última instancia realizar el análisis propiamente dicho. Veamos ahora más en profundidad estas etapas. Para realizar la fase de extracción de datos de GitHub se utilizó GraphQL. Es un lenguaje de consulta que ofrece flexibilidad y capacidad de definir de manera precisa los datos que se necesitan recuperar del repositorio. Por otra parte, los datos utilizados corresponden a datos de las interacciones, nombrados comments en la plataforma, generados durante el desarrollo de un conjunto de pull requests del repositorio artsy.github.io de la organización Artsy. Los resultados de las consultas en GraphQL generaron archivos JSON. Cabe aclarar que algunas de las consultas planteadas muestran datos que podrían ser sensibles, como por ejemplo el nombre del usuario, sin embargo no se han ocultado porque son de acceso público. Para implementar la base de datos en Neo4j con los datos extraídos de las interacciones, se siguieron las tres fases de diseño propias de cualquier base de datos. Así, comenzamos con el diseño conceptual, haciendo uso del modelo entidad-relación extendido, diagrama típico dentro de esta área. En él se pueden visualizar los conjuntos de entidades desarrollador, autor y pull request, con sus respectivos atributos, donde autor es una especialización de desarrollador. En cuanto a las vinculaciones o relaciones del modelo, se observan interactúa, participa y es de. La relación interactúa es la que implementa los comments de la plataforma y es la más utilizada en las consultas de análisis realizados. A posteriori se diseñó el modelo lógico correspondiente. En este paso se definió la transformación de las entidades, relaciones y atributos en elementos propios de los grafos, es decir, nodos, aristas y propiedades. Como se puede observar, las entidades desarrollador, autor y pull request generaron nodos y las relaciones aristas. Por simplicidad, no mostramos las propiedades ni en los nodos ni en las aristas. Por último, se creó la base de datos en Neo4j según lo definido previamente. En esta diapositiva se puede observar una foto de una porción de la base de datos creada. Vemos que TheBlock, Horta y Speed, puntos suspensivos, son desarrolladores de los pull requests considerados. El proceso de análisis comprendió dos etapas. Una donde se definieron conceptualmente las métricas que podrían ser de interés para los administradores de proyectos de desarrollo de software global,
para luego implementarlas en el lenguaje de consulta Cipher de Neo4j. A continuación mostramos las métricas y su implementación. La primera métrica considerada fue nivel de participación individual por pull request. Corresponde a un desarrollador específico en un pull request específico. El cálculo se obtiene dividiendo la cantidad de interacciones de salida desde ese desarrollador, es decir, la cantidad de comments que él envió en la fórmula I, sobre la cantidad total de interacciones del pull request en cuestión. Veamos ahora su implementación en Cipher. En este caso, se obtiene la métrica para todos los desarrolladores del pull request 3. En la línea 1 se define el patrón de búsqueda P y se instancian las variables A, R y B correspondientes. En la segunda línea, el where permite quedarse con las instancias del pull request 3, que es el tomado como ejemplo. A través del with, en la tercera línea, se agrupa por la variable A, que corresponde a los desarrolladores, y se obtiene en la variable candInteracciones la cantidad de aristas R, es decir, aristas interactúan. Pero observen bien la orientación de la flecha. Esta indica que son interacciones de salida del desarrollador considerado, es decir, es representado por la variable A. Luego, a partir de la línea 4 y hasta la 6, se realiza una subconsulta que devuelve en la variable total inter salida la cantidad total de interacciones del pull request correspondiente. Para por último, en la línea 7, a través de la cláusula return, devolver para cada desarrollador, mostrando su login, el valor del cociente correspondiente. Se utilizaron funciones de formato para visualizar adecuadamente el valor calculado. Analizando la métrica y los resultados obtenidos, podríamos decir por un lado que mientras más cercano a 1, mayor será el nivel de participación del desarrollador en ese pull request. Y concretamente, los resultados muestran el bajo nivel de participación de uno de los desarrolladores, el de Speed, puntos suspensivos. Esto podría deberse a una falta de motivación o desconocimiento, falta de cohesión grupal, etc. Motivos que la gestión del proyecto debería intentar corregir o al menos analizar. Creemos que esta métrica es de utilidad para los administradores de proyectos, dado que permite identificar asimetrías o debilidades de participación y en base a ellas tomar acciones para remediarlas en caso de creerlas oportunas. Ahora consideraremos otra métrica, grado de relacionamiento individual por pull request. También corresponde a un desarrollador específico en un pull request específico. El cálculo se obtiene dividiendo la cantidad total de desarrolladores con los que ese desarrollador considerado tuvo al menos una interacción, llamada IA en la fórmula, sobre la cantidad total de desarrolladores de ese pull request, nombrada como TD. Al igual que en el caso anterior, la métrica se obtiene para todos los desarrolladores del pull request 3. Analicemos un poquito ahora la implementación. Otra vez en la línea 1 se especifica el patrón de búsqueda y se instancian las variables A, R y B correspondientes. En la segunda línea, el where permite quedarse con las instancias del pull request 3, que es el tomado como ejemplo nuevamente. A través del with en la tercera línea se agrupa por la variable A,
que corresponde a los desarrolladores y se obtiene en la variable cantidad la cantidad de desarrolladores B distintos instanciados. Luego, a partir de la línea 4 y hasta la 7, se realiza una subconsulta que devuelve en la variable total la cantidad total de desarrolladores del pull request. Para por último, en la línea 8, devolver para cada desarrollador, mostrando su login, el valor del cociente correspondiente. Otra vez se utilizaron funciones de formato. Mientras más cercano a 1 se encuentre el valor de esta métrica, más amplio será el relacionamiento del desarrollador con los miembros del pull request. Es decir, mayor cantidad de desarrolladores habrán interactuado con él. Los resultados muestran que tanto Horta como Deblock alcanzan un grado de relacionamiento moderado. No sucede lo mismo con Speed, puntos suspensivos. Los valores aportados por esta métrica pueden permitir al administrador del proyecto tomar medidas para mejorar los vínculos sociolaborales de algunos integrantes del grupo en el caso que considere necesario. La métrica colaboración interpersonal por pull request mide el grado de colaboración que existe entre dos desarrolladores y su cálculo se basa en las interacciones identificadas en un pull request en particular. Así, la colaboración entre el desarrollador A y el desarrollador B se obtiene calculando la cantidad de interacciones entre A y B dividido sobre la cantidad total de interacciones de A con cualquiera de los desarrolladores del pull request. Analicemos la implementación. En la línea 1, la cláusula match busca en el grafo el patrón que instancia a las variables A, B y R sin considerar la orientación de las aristas. En la línea 2, la cláusula where selecciona el pull request número 3. Además, con el fin de que no se repitan los pares de desarrolladores, se coloca la condición sobre el login. En la línea 3, la cláusula with agrupa las aristas interactúa, instanciadas por el desarrollador A y por el desarrollador B, para calcular la cantidad de interacciones entre A y B, de vuelta en la variable countInteracciones AB. Luego, en las líneas de la 4 a la 8, la subconsulta delimitada por la cláusula call calcula para cada desarrollador A la cantidad total de interacciones de A con todos los desarrolladores del pull request, de vuelta en la variable countInteracciones A. Por último, en la línea 9, la cláusula return muestra el valor de la métrica. Nuevamente, se emplean funciones de formato para obtener la salida correspondiente. Mientras más cercano a 1 se encuentre el valor de esta métrica, mayor será la colaboración interpersonal entre los desarrolladores del pull request. En el ejemplo se puede observar que la colaboración entre Deblock y Speed, puntos suspensivos, es relativamente baja. En este caso, el administrador del proyecto debería determinar si es necesario intervenir para mejorar este aspecto. Sería útil para los administradores de proyecto identificar duplas de desarrolladores que al trabajar juntos garanticen el éxito de una contribución o pull request. La métrica grado de éxito de desarrolladores permite obtenerla. Se entiende que un pull request exitoso es un pull request mergeado. Entonces, para calcular el grado de éxito de una dupla de desarrolladores que pertenecen a un proyecto u organización, contamos la cantidad de pull requests exitosos en los que participaron ambos desarrolladores y lo dividimos sobre el total de pull requests en los que participaron. Analicemos la implementación. En la línea 1, la cláusula match busca en el grafo el patrón que instancia las variables A, B y P vinculados a través de la arista participa. En la línea 2, la cláusula where permite tomar pares de desarrolladores distintos y que no aparezcan repetidos.
En la línea 3, la cláusula with permite vincular la consulta con la subconsulta a través de las variables a, b y p. Luego, en las líneas de la 4 a la 8, la subconsulta delimitada por la cláusula call calcula la cantidad de pull requests exitosos, es decir, los que tienen la propiedad de estado mergeado y en los que ha participado el par de desarrolladores considerados. Por último, en las líneas 9 y 10, las cláusulas return y order by muestran el valor de la métrica para cada par de desarrolladores, ordenados descendentemente por el grado de éxito. Identificar duplas de desarrolladores exitosas sería de gran utilidad para la conformación de equipos virtuales de desarrollo de software. Equipos virtuales conformados por duplas exitosas podría ser una característica valiosa para mejorar el desempeño de dichos grupos y consecuentemente de la organización de software. En el caso ejemplo que se muestra, podemos observar que la dupla de desarrolladores conformada por As Furrow y Levi Guns tiene el mayor grado de éxito posible, es decir, 1. Todos los pull requests en los cuales esta dupla ha participado han sido exitosos. Esta es una información muy valiosa para los administradores de proyectos a la hora de conformar grupos de desarrollo. Conclusiones y trabajos futuros. El trabajo expone las bondades de este tipo de base de datos para obtener información, conocimiento valioso sobre aspectos sociales en equipos virtuales de desarrollo de software. Esta información es considerada valiosa para la toma de decisiones de los administradores de esos proyectos de software, dado que estos aspectos sociales impactan directamente en la productividad de tales equipos de trabajo. Se prevé continuar definiendo e implementando métricas de utilidad para que los administradores de proyectos de desarrollo de software puedan basar sus decisiones en evidencias más que en la mera intuición. Por último, se pretende ahondar en aspectos relativos a la visualización de resultados a través de gráficos estadísticos, mapas de calor, entre otros. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o pregunta, la estaremos respondiendo. Gracias.